Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos la presencia de José Portolés, maestro, historiador de cine, cinéfilo, escritor. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Maestro, pues para hablar de cine en general, quisiera empezar un poco quizá con las necrológicas que han pasado en los últimos meses. Concretamente empezaría con Silvia Pinal, con quien usted tiene una relación, yo sé que muy cercana por su tío, que fue Luis Buñuel. Mi primera pregunta, maestro, sería, ¿qué significa Silvia Pinal para el cine mexicano? Hombre, tengo que empezar, por supuesto, diciendo el tópico. Es una de las tres máximas estrellas femeninas, junto con Dolores del Río y María Félix, cada una con su carácter y personalidad propia. Y Silvia Pinal, digamos que un poquito siguiente generación a las otras dos, y de un carácter mucho menos conservador a la hora de elegir papeles, mucho más vanguardista, rompedora. Maestro, en ese sentido, la relación de Silvia Pinal con Luis Buñuel, que fue quien finalmente la convierte en este ícono cultural en México, ¿cómo definiría ese segmento de la carrera de Silvia Pinal en su relación concretamente con Luis Buñuel? Es que se influyeron mutuamente, eso es innegable. Lo primero, como actriz, Silvia Pinal no era de las que interpretaba un personaje, era de las pocas capaces de convertirse en el personaje. Y la forma de dirigir de Luis Buñuel, que tenía una dirección de actores férrea, era dar muchas explicaciones respecto a los personajes. Y los tres personajes que interpretó Silvia Pinal para Buñuel eran dificilísimos. Ya supo darle todos los matices. Por ejemplo, todos los recovecos emocionales e intencionales de Viridiana. Eso es una maravilla de interpretación. En El Ángel Exterminador, al año siguiente, Silvia Pinal parece un personaje secundario, la Valquiria, pero la clave de toda la película está en ese personaje. Y la clave del personaje es un cambio de expresión en Silvia Pinal, nada más. Un pequeño gesto. Sí, y ya en Simón del Desierto, ¿para qué hablar? Interpreta todo tipo de manifestaciones del diablo. Maestro, en ese sentido, ¿considera esa parte, esa trilogía mexicana, le podemos agregar Los Olvidados, la cima estética del maestro Buñuel, o cómo segmentaría usted la filmografía de Buñuel? Es que la filmografía de Buñuel no puede segmentarse. Tiene una unidad total de temática y de estilo, desde su primer cortometraje experimental, El perro andaluz, hasta su última película, Ese oscuro objeto del deseo, que es un compendio de toda su obra. En ella siempre están presentes sus mismas obsesiones. Maestro, a usted lo une a Buñuel obviamente un lazo sanguíneo, familiar, pero también lo une un férreo estudio que ha hecho usted de la filmografía de Luis. ¿Qué ha encontrado en todo este constante revisionado, redescubrimiento, escritura, investigación acerca de Buñuel? Sí, y tengo escrita y pendiente de publicación una biografía sobre él, con mucho énfasis en el análisis técnico de toda su obra, y te puedo decir que me ha llevado más de 10 años. Porque no se trata solo de ver sus películas. También me he entrevistado con amigos y colaboradores, que tuve la suerte de que me recibieran, de que me explicaran incluso lo que no les pregunté. Ahí te puedo citar a José Bello Lasierra, amigo de él y de Dalí y de García Lorca en la residencia de estudiantes, que vivió 104 años. Por eso llegué a conocerle. También me entrevisté muchas veces con su gran colaborador Jean-Claude Carrier, con actores y actrices que trabajaron con él,
con su auxiliar de dirección en casi todo lo que filmó en Europa, eso casi nadie lo sabe, que es su hermana, mi tía Conchita, es con quien más hablé, por supuesto. Pero aún así, hasta que llevaba yo ya un tiempo aquí en México, yo llevo ya 7 años, no comprendí bien sus películas, incluso las francesas. Porque hay un detalle, la mentalidad de Luis Buñuel se mexicanizó. Entonces, a partir de que empezó a trabajar en México, quitando sus 2, 3 primeras películas, a partir de Los Olvidados, en 1950 totalmente, en el cine de Luis Buñuel hay 3 mentalidades distintas mezcladas. La mentalidad española, que nunca abandonó, la mentalidad mexicana, que le acabó absorbiendo a él, y por supuesto la suya propia, personal y única. Hay sus películas francesas, Francia no tuvo tanto impacto. Al contrario, fueron a nivel de público, mundialmente, son las de mayor impacto de Luis Buñuel, sobre todo Bella de día. Y tienen una característica muy curiosa, ese retorno a Francia, progresivo, que empezó compaginándose con su filmografía mexicana hasta que ella decidió, después de Simón del Desierto, dejar México, asentarse en Francia. Es muy curioso porque hace películas francesas con personajes franceses y esos personajes franceses les pone mentalidad mexicana, sobre todo a los de la Vía Láctea. Maestro, en ese sentido, Buñuel es uno de los grandes referentes cinematográficos, pero me imagino que en su libro, en este proyecto que tiene 10 años, también aborda la parte íntima, la anecdótica. ¿Qué ha encontrado ahí o qué redescubierta de Luis Buñuel? Pues mira, lo más sorprendente, que llegó a ser subcampeón de boxeo en España en el peso pesado. En peso pesado. El último combate lo perdió por KO. Y decidió dejar el boxeo. Ok. Maestro, uniendo un poco el tema de Buñuel como gran referente, también está el fallecimiento reciente de David Lynch, el cineasta norteamericano. ¿Qué le deja a usted la partida de Lynch? Un vacío irrellenable ahora mismo. Y además se complementan totalmente Buñuel y Lynch. Porque, sobre todo en los últimos días, en las redes sociales, donde, permíteme decirlo, hasta el más tonto se cree crítico profesional de cine, pero luego hay otros miles más tontos todavía que se lo creen. En fin, son las redes sociales, son los tiempos que nos han tocado. Si te fijas, David Lynch, toda su filmografía, igual que la de Buñuel, tiene una unidad temática muy grande. Y esa unidad temática es una de las bases del cine de Buñuel también, y es el surrealismo. Pero no lo que se llama ahora surrealismo, porque ahora se suele llamar surrealismo a la simple psicodelia, y no es lo mismo. Hablamos del surrealismo auténtico, el creado en su manifiesto hace un siglo, se dice pronto ahora mismo en Francia, por André Breton y Louis Aragon. Y el surrealismo se basaba en incomodar mediante el arte para cambiar la sociedad. Nada que ver con la psicodelia. Utilizaba la estructura narrativa onírica para incomodar más todavía, para destruir todas las convenciones en cuanto a narrativa, pero su función era incomodar mediante el arte, presentar esas realidades que se quieren ocultar. Y eso es lo que estuvo haciendo David Lynch en toda su carrera. Maestro, en ese sentido, era como una especie de lenguaje de los sueños, lo que tanto hacía Luis Buñuel como David Lynch, el captar imágenes que en la realidad no tenemos. Desde Blue Velvet, El hombre elefante, que quizás es su película más lineal en cierto sentido, pero es una de las más bellas. Si me permites, El hombre elefante es la clave de todo el cine de David Lynch y de su figura. Igual que te puedo decir que Tristana lo es para Luis Buñuel. ¿Por qué? Porque un realizador totalmente anti-academicista que destruye las leyes de la narrativa cinematográfica
realmente le da enjundia a toda su destrucción cuando demuestra que sabe manejarla académicamente. Y eso es lo que hizo y demostró en El hombre elefante. Que, por cierto, hay una anécdota que casi nadie sabe de esa película. A ver, cuéntanos. Su productor. Era Mel Brooks. Está producida por Mel Brooks, por sí. el rey de la comedia. Sí, que aparte de su punto más alto de popularidad como cómico, como payasito. En ese sentido, maestro, la muerte, pues ya evidentemente ya con largo tiempo de Buñuel, pero ahora recientemente de Lynch, hace 2 años de Godard, que son como que este trío de cineastas que revolucionaron el lenguaje cinematográfico. ¿Qué nos queda ahorita? Pues alguien que lamentablemente por ley de vida le queda poco tiempo, que es Alan Parker. Porque con ellos tienes a los 4 grandes innovadores del cine después de Eisenstein. Y no perdamos de vista tampoco a Sergio Leone. Claro. Maestro, eso me lleva, ahorita que mencionó a Eisenstein, me lleva a que hace unos meses en Cineteca Sonora tuvo un curso de propaganda en el cine. ¿Cómo fue ese curso? ¿Cómo la construcción? ¿Qué nos puede decir de eso? Pues procuré simplificarlo lo más mínimo y evitar tema más polémico. Y empecé el curso explicándoselo a todos los asistentes. Vamos a ver, hay 5 temas fundamentales en la propaganda cinematográfica. Pero no me refiero a lo que se llama el placement, el colocar algo con un logotipo que lo recoja la cámara para hacer publicidad de un producto. No, hablamos de cómo el cine, sobre todo en Hollywood, está muy controlado para inculcar unas ideologías. Esas ideologías son las ideas políticas, que yo lo llevé a los 2 extremos. Hablé de comunismo y de nazismo, con el acorazado Potemkin y con el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl. Después viene el patriotismo, luego el machismo, no lo olvidemos. Y por último la religión, que es el tema que preferí no tocar. Pues en ese sentido se sigue haciendo películas, sobre todo en la emanada de Hollywood, que reproduce muchos ideales que ellos consideran. Ya también entra la cuestión del consumismo, de generar de que estemos en constante, que siga girando la rueda. En la propaganda soviética, maestro, le iba a preguntar qué diferencias se encontró en relación a lo que hace Hollywood, a lo que hacía Hollywood. Pues mira, la base de la propaganda en el cine es ese personaje abstracto, secundario, que es el que le da fondo a todo, que es la masa. Entonces hay una diferencia muy clara. La masa, en la propaganda, digamos, neoliberal de Hollywood, la masa está totalmente despersonalizada y aleccionada en las 3 únicas cosas que tiene que hacer en su vida: producir, consumir y votar. Nada más. Entonces es curioso cómo el neoliberalismo presenta como gran enemigo al comunismo diciendo es que te despersonaliza, te convierte en la masa, cuando es el neoliberalismo quien presenta la masa despersonalizada como el ideal de su sociedad. En cambio, en el cine de Eisenstein y en todo el cine de propaganda soviética, o sea, el puramente comunista, la masa no está despersonalizada. Son individuos que piensan por sí mismos, que cada uno aporta a una idea y sobre todo que colaboran. Y esa es la gran diferencia, no solo el individuo personalizado o despersonalizado, sino que el neoliberalismo educa en competir y no en cooperar. Y el comunismo educa en cooperar. Ahorita que estamos hablando de grandes referentes que rompieron ciertos paradigmas, en la Unión Soviética surge Tarkovsky, como un poco rompimiento hacia la estética soviética de esto que estamos hablando del colectivo, y es un cine muy espiritual, no quisiera llamarle teológico, que hay elementos, pero Tarkovsky surge como respuesta también, ¿no? Con sus problemas también. ¿Dónde pone usted a Tarkovsky en el panteón de las leyendas? Lo primero, en su contexto, como hay que hacer con todo creador.
Y su contexto está muy claro. Y digámoslo más claro todavía, en contra de lo que nos dicen, no ha existido todavía ningún régimen comunista en ningún país. No ha habido comunismo. Sobre todo en la Unión Soviética hubo primero el leninismo y luego estalinismo. Y el estalinismo fue una auténtica dictadura. Uno de los primeros represaliados fue el mismísimo Eisenstein, como sabemos, y luego es lo que le ocurrió a Tarkovsky. Con un control férreo de los contenidos ideológicos del cine, él se rebeló y quería tratar los temas que él como artista le emocionaban. Entonces ahí chocó frontalmente con la censura que había del régimen estalinista, de la dictadura. Es muy curioso y te puede resultar extraño, pero yo veo muchas similitudes entre el cine de Tarkovsky en la Unión Soviética enfrentado al régimen, con el de Luis García Berlanga en España enfrentado al régimen de la dictadura franquista. Tuvieron el mismo tipo de problemas. Y además los dos querían tratar el mismo tema que estaba prohibido, el humanismo y la libertad del individuo y sobre todo su libertad de pensamiento. En el caso de Berlanga lo hacía desde quizá desde otro tema, ¿no? Con un poco más de humor, más desenfrenado. Tarkovsky mucho más denso, más reposado su cine. Tarkovsky tendía más hacia la espiritualidad, como has dicho, y Berlanga lo que hacía era ampararse en el sentido del humor. Pero ese sentido del humor siempre lo llevaba un paso más allá para convertirlo en socarronería. Sí, aparte también ya empieza ya con la ruptura un poco cultural del franquismo, ¿no? Donde empieza a surgir las grietas del cine de Berlanga. No, empezó en pleno franquismo, en los años 50. Ok, Carlos Saura, quizá fue y Almodóvar, toda la movida. Maestro, también le quería preguntar, en el cine español también hay un cineasta que en lo personal disfruto mucho y que recientemente acaba de sacar una película después de 20 años, que es Víctor Erice. ¿La vio, la de Cerrar los ojos? Todavía no. Todavía no, pero está El Sur, El espíritu de la colmena, tiene varias ahí. ¿Cómo definiría el cine de Víctor Erice? Pues lo primero, de vago. Porque hace una película cada 15 años. No podemos decir que sea un gran trabajador. Sí, no, se toma su tiempo. Pero es un gran creador. Su cine lleva una planificación previa muy exhaustiva y luego consigue hacer cine de verdad, que es algo ahora muy, muy escaso. El cine de verdad es el que se narra solo mediante las imágenes. Mediante las imágenes, el cineasta tiene que ser capaz de narrar una historia, expresar las emociones de los personajes, expresar las emociones de él mismo como narrador y con todo eso generar emociones en el público. Y en eso Víctor Erice es un genio. Sí. Cualquiera de sus películas hecha por otro realizador sería un desastre. Sí, nomás las puede hacer él, sus películas. Maestro, ahorita mencionó algo que me llamó mucho la atención y que quisiera tocar, que es el tema de la crítica cinematográfica, que es un género, creo yo, que está en peligro de extinción, la buena crítica cinematográfica, porque a tocar el tema de las redes sociales, se ha reducido a si uno ve videos de plataformas de redes sociales, ve que son meras sinopsis con alguna opinión frívola o banal. En México, ¿qué nos queda? Jorge Ayala Blanco con su lenguaje florido, pero si uno ve el resto de críticas, y es difícil. En España sé que hay varios, pero también de los que más fama tienen es Carlos Boyero, que finalmente son opiniones que te puedes encontrar en un bar. ¿Cómo se puede rescatar ese género periodístico finalmente y literario que es la crítica cinematográfica? Devolviéndolo a sus orígenes. El origen de la crítica cinematográfica, que lo instituyó como una profesión seria, fue a finales de los años 30 Iris Barry, la esposa del vicepresidente del MoMA, la fundadora de la Cineteca del MoMA. Y todo eso se ha ido perdiendo.
Después de ella, el crítico cinematográfico, en la prensa, en los años 40, 50, y hay varias películas que aparece ese tipo de personaje, del Hollywood clásico, se dio cuenta de su poder. Y a partir de ahí empezaron los problemas, dentro de los llamados profesionales, los que vivían de ello. O sea, la crítica cinematográfica está pensada para cuando el cine se veía en el cine. Y el principio del ritual de acudir a ver una película era comprar la prensa, mirar la cartelera y elegir qué película ir a ver. Entonces, ahí es donde entra la figura del crítico. Con lo cual, su trabajo debe consistir en explicar género, mínimo resumen no del argumento, sino del tema que trata, a qué tipo de público va dirigido, adultos, familia, niños, y una pequeña valoración técnica. Eso es hacer la crítica. El empezar a utilizar palabras rimbombantes para quedar bien es querer ganar méritos a costa del trabajo ajeno, de quien ha hecho la película. Tú no estás ahí para demostrar lo bien que sabes escribir o qué palabras más extraños sabes utilizar. Estás para orientar al público para que él decida si quiere o no quiere ver esa película. Y además hay un dicho muy antiguo que es una gran verdad, lamentablemente. En todo crítico hay un director de cine frustrado. Eso es cierto. José, en los últimos años he visto de que se habla mucho de... Le ponen a todas las películas que pegan en cartelera o que tienen consenso positivo en crítica, de que es obra maestra. Creo que se ha pervertido un poco el tema el adjetivo de obra maestra. Últimamente me pasó con la película de La Sustancia, que era como que wow, la última gran película de moda en general. Y cuando la vi, no es que esté mal hecha, de hecho es entretenida, pero lo que vi fue una capirotada de referencias de cine ochentero, noventero. Está Cronenberg, Carpenter, una estética parecida a la de Kubrick. Siento yo que las películas o el cine que se está haciendo actualmente, obviamente con sus valiosísimas excepciones, se está convirtiendo en una cuestión autorreferencial, hasta paródica, donde la creatividad y la originalidad está perdiéndose. ¿Coincide con esa visión? Sí. Además, te añado una cosa. Desde mi punto de vista, siempre, una película recién estrenada no puedes catalogarla de obra maestra y no puedes valorar su importancia. Puedes decir que te ha gustado, puedes alabar aspectos técnicos que has reconocido en ella, pero no puedes catalogarla de obra maestra ni decir, esta película es importante. Eso se lo da el paso del tiempo. Tienen que pasar 10, 15 años. Si en ese tiempo han aparecido 20, 25 películas que imitan, homenajean o copian hallazgos de esa película, entonces sí puedes decir que es una obra maestra. Si se ha quedado ahí olvidada y no se ha vuelto a hacer nada parecido, pues se quedó como algo bien hecho, bien construido y que a ti te gustó, nada más. Claro. Eso se me lleva a la última polémica del ¿Cuál de todas? de la película de Emilia Pérez, de Jacques Audiard, que ha generado mucho descontento, no solo en México, sino en la comunidad transexual. Ahí, más allá de la realización de la película, que a mí estéticamente me pareció interesante, me pareció que traía una fotografía bien cuidada, todo el resto de la película no, fue hasta me reía porque de las cosas tan mal que estaba, pero pone en debate un tema que creo que es añejo, que es pues ciertas apropiaciones culturales, estas asimetrías de poder que hacen cineastas, generalmente norteamericanos o blancos, el hombre blanco. ¿Cómo ve usted todo el tema que ha surgido con Emilia Pérez? Como nada nuevo. Ese tema podemos decir que empezó en la época del documentalismo, de la Revolución, en los documentales que venían a filmar aquí realizadores gringos, que ya tenían un punto de vista mucho más partidista que los hechos aquí. Luego ya
En cine propiamente dicho, el primer gran ejemplo lo tienes en el año 1937 con Viva Villa, que tiene algún que otro error histórico, uno pequeñito, que Pancho Villa llega a ser presidente de México, por ejemplo. Pequeñito error. Y que en su estreno polarizó totalmente a la opinión pública. Digamos que esa película se filmó en México con el beneplácito del gobierno y apoyada por el gobierno mexicano. Cuando se estrenó, la mitad puso el grito en el cielo con razón. Y la otra mitad, digamos que su postura oficial fue: quizá hubiera sido peor si sacan al Villa de Real. Luego hubo una época, justamente es el último taller que impartí, que son los años 60 con el género, que nunca subgénero, del Euro-Western, el mal llamado Spaghetti Western. Ahí hubo una vertiente de ese género, que es el western revolucionario. Y eran películas europeas, hechas por europeos, filmadas en Europa, pero ambientadas durante la Revolución Mexicana, con un rigor histórico nulo, pero con algo que no tiene el cine revolucionario mexicano. Una libertad respecto a censura a la hora de presentar el hecho revolucionario en sí. Entonces son películas que realmente no hablan de los hechos históricos de la revolución, sino de la ideología de la revolución, porque esas películas estaban planteadas para reflexionar en los años 60 de movimientos estudiantiles, reflexionar sobre la necesidad de una revolución en Europa, pero con la acción trasladada a México como ejemplo del hecho revolucionario. Como una proyección, digamos. Entonces son películas que tratan la historia reciente e importante de México, pero sin ningún rigor histórico también. Y en cambio esas películas sí han gustado aquí en México. Y no son fieles a la historia, pero sí son fieles al ideal de la revolución. Entonces, nada nuevo Va a pasar. y muy complejo. Maestro, como siempre, un lujo tenerlo, escucharlo, aprender de usted. Y vamos a estar en contacto y esperando su proyecto de la biografía de Luis Buñuel. Ojalá que pronto lo podamos estar leyendo. Muchas gracias, maestro. Esto fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Estuvimos con el maestro e historiador de cine José Portolés. Nos vemos la siguiente semana. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.